Gladys en Éxitos. En la primera hora nosotros repasamos con nuestro invitado, con Dylan Pereira, pues especialista, internacionalista, todo lo que es esa realidad de la geopolítica, de los conflictos hoy en día en el mundo, incluso la tendencia bueno, a una polarización, a una quizás postura extremista, ideológica, que estaría incluso socavando esos principios fundamentales, valores fundamentales democráticos en buena parte del planeta. Ya varios lo vienen advirtiendo, varios lo vienen denunciando, varios lo vienen analizando, porque sin duda, incluso países que tenían o gozaban de estabilidad en este sentido, pues se están viendo ahora comprometidos en sus propios procesos internos electorales, políticos. Pero bueno, la realidad que vamos a tocar ahorita en esta segunda hora es la económica, porque también en paralelo a todos esos conflictos, a esa geopolítica convulsa, a una situación que a veces a uno le cuesta hasta entender dentro de esos vínculos, esos intereses, esas redes que se tejen entre países, hay una situación difícil de manejar que afecta a la mayoría de la población. De hecho, cuando uno conversa, y en general la mayoría te da más o menos la misma sensación de crecimiento desde el punto de vista económico, de incremento de las desigualdades, de disminución del ingreso laboral. Es una situación compleja que la viene también analizando, por ejemplo, la OIT. En su nuevo informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, actualización de septiembre de 2024, la organización constata esa presión al alza sobre la desigualdad a medida que se estanca la participación del ingreso laboral y una gran proporción de jóvenes, de hecho, permanece sin empleo, sin educación o formación. El informe indica que los principales objetivos de desarrollo sostenible progresan muy lentamente a medida que se acerca la fecha límite de 2030. El estudio revela que la proporción mundial del ingreso laboral, que representa la parte de los ingresos totales obtenidos por los trabajadores, disminuyó en 0,6 puntos porcentuales de 2019 a 2022 y desde entonces se ha mantenido estable, lo que agrava una larga tendencia a la baja. Si la proporción se hubiera mantenido al mismo nivel que en 2004, los ingresos laborales habrían aumentado en 2,4 billones de dólares solo en 2024. Una desigualdad que siempre destaca desde hace bastante tiempo. Se habla de que pues un porcentaje muy pequeño del planeta goza de la mayor cantidad de ingresos, ¿no? Y ahí me detengo para revisarlo con Jorge Roy como miembro de la Organización Internacional del Trabajo. Bienvenido y buenas tardes. Muchísimas gracias, Gladys. Qué placer estar contigo. Y gracias por tocar este tema que a veces pasa un poco por debajo de la mesa. Y es un temazo porque esa es la realidad de mucha gente, al final de cuentas, ¿no? Que le afecta en esa calidad de vida, en ese día a día, en esos deseos de crecer, de aspirar. Y bueno, siempre dentro de un promedio mundial que pareciera estar como estancado, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Sí, desde la pandemia, que se Ujú. prendieron todas las alarmas en el mundo, y es necesario tocarla porque el tema de fondo es que con la pandemia se perdieron realmente pues muchísimas horas de trabajo laboral, casi el 16% de las horas de trabajo laboral, que no significa que se perdieron el 16% de los puestos de empleo, sino las horas posibles que se hubiera podido trabajar. Y se prendieron las alarmas en la OIT y empezaron a estudiar un poco cuál era el futuro del trabajo, qué eran las posibilidades que había, cuáles son las nuevas profesiones que van a surgir, cómo la Ujú. tecnología afecta realmente al mundo del trabajo, cómo afecta que las mujeres tienen pues cada vez mucho más inquietudes totalmente razonables de participar mucho más en la torta laboral del mundo. Y la verdad es que este estudio que acaba de elaborar la UESO, que es World Employment Social Outlook, que es una institución de la OIT, es muy revelador de lo que uno ya sabía que estaba pasando, pero que ahora lo muestra, que es que no nos hemos recuperado de la pandemia. O sea, la gente pensaba que se acababa la pandemia y se volvía a recuperar los puestos de trabajo rápidamente. Eso no ocurrió. De hecho, no estamos disminuyendo, pero como bien dice el estudio que tú acabas de tocar en cuenta, la Ujú. tasa que tenemos se ha mantenido tan baja que si hubiéramos crecido, tendríamos hoy ingresos mayores por 2,4 billones de dólares, ¿no? Lo cual es una cifra impresionante. Ujú. ¿Cuáles son las razones de que no crezcan? Bueno, son varias. La primera es que evidentemente la lentitud con la que hemos recuperado después de la pandemia es evidente que no era la esperada. Pero la segunda, quizás la más interesante, es la de la tecnología, que la gente siempre está afectando como que la tecnología cómo está afectando los puestos de trabajo, nos van a eliminar, nos van a sustituir a todos por robots, no va a haber más puestos de trabajo en el futuro porque los robots van a hacer todo, la inteligencia artificial nos está quitando puestos de empleo. Lo cierto es que eso no es tan trágico, pero sí es verdad
que en estos momentos la tecnología, aunque está aumentando la productividad en algunas empresas, está afectando la posición de los puestos de trabajo. Es una discusión profunda del mundo donde se tiene que estudiar un poco cuál es el equilibrio entre una tecnología que avanza y cómo mantener puestos de trabajo estables, bien remunerados, lo que se llama en la OIT el trabajo decente. Claro, pero por otro lado también vemos el desarrollo y sobre todo incluso a temprana edad de modelos de negocios gracias a la tecnología, por ejemplo, a lo que ha sido la democratización, por mencionar un área que me compete, de los medios de comunicación. ¿Cuánto no está surgiendo ahí de emprendimientos, incluso de grandes modelos de negocio con unos ingresos extraordinarios, de personas hasta muy jóvenes? Sí, totalmente. Bueno, fíjate que este estudio toca, cuando tú estás hablando de los jóvenes, tú ves los exitosos emprendimientos que son los que lucen, los que uno se salen a la luz pública, pero los que fracasan, que son el 96%, uno no los ve, ¿no? Realmente el tema de emprendimiento, y especialmente en Venezuela, que es un emprendimiento de supervivencia, son rarísimos los emprendimientos grandes como Guagua, pero los que son de supervivencia, muchos de ellos fracasan. Pero el tema de fondo que analiza este estudio, que me parece interesantísimo, es cómo hay cada día menos participación o mayor aumento, si lo queremos llamar así, de lo que se llaman los niños. Un término político, es un niño ni trabajo ni te ha formado. De lo que se llama, porque perdimos la comunicación en el momento que dijo, ¿de lo que se llama? Ni, que no es un tema, no es un término político, sino que no tienes estudio ni formación. Es un, ahí estamos perdiendo Ajá. Creo que hay que volverlo a llamar porque tenemos interrumpido justamente ahorita la comunicación con Jorge Roy como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, perdiendo datos interesantes sobre ese último estudio, ese nuevo informe de perspectivas sociales y del empleo en el mundo que realizó la OIT, en el que se constata, como comentaba al inicio, pues una presión al alza sobre la desigualdad a medida que se estanca la participación del ingreso laboral y una gran proporción de jóvenes permanece sin empleo, sin educación o formación. Son lo que él estaba ahorita describiendo como los ninis. Ajá, lo tenemos. Señor Jorge, se me va el tiempo, pero ojalá que lo logremos tener, además a ver qué está planteando la OIT en este sentido ante esa realidad. Decía. Ya te tenemos, gracias, Gladys. Sí, los ninis, quedamos en los ninis que no tienen. Sí, los ninis es una empleo. adaptación de un término inglés que es need, not employment, no education y no training. O sea, no tienes ni educación, ni tienes empleo, ni tienes formación. Y eso ha crecido en el mundo terriblemente porque la juventud que está viniendo ahora entra mucho más al mercado informal y gracias quizás a ese espejismo que te está creando un poco el tema de la tecnología, prefieres solamente formarte en un tema específico que es la computación o entrar en la vía directa rápida a la tecnología y no te has formado suficientemente para las nuevas profesiones del futuro que, te repito, Gladys, hoy no sabemos cuáles son. La mitad de los puestos de trabajo que van a aparecer dentro de 10 años no sabemos cuáles son. Yo te hubiera dicho a ti que un operador de drones hoy puede ganar $10,000 al mes y te lo hubiera dicho hace 5 años, te puedes imaginar que eso me hubieras preguntado qué es un dron. O sea, de qué estamos hablando: de ingeniería genética, de biotecnología, de bases de datos, profesiones que están todos los días en pleno desarrollo. O sea, un muchacho que hoy empieza a estudiar, yo le digo siempre que es preferido estar dispuesto que estar preparado, porque lo que te viene no sabes exactamente muy bien qué estudiar. Y en Venezuela, como en otros países, seguimos estudiando las mismas profesiones que ya están de salidas en el planeta. Exacto, estamos ya desfasados. Contabilidad, derecho, cosas que son rutinarias, que no son las profesiones que te está demandando el mercado. Y eso está pasando de alguna manera en todo el mundo, ¿no? Que no quiere decir que a lo mejor el que quiera estudiar de repente esa área, por ejemplo, menciona contabilidad, pero bueno, se abre hacia un mercado, hacia la realidad de este siglo XXI y con todos estos desarrollos, una especialización que le favorezca dentro de esa área de los números con la tecnología. Totalmente, lo que tú acabas de decir es la clave, que no te acostumbres a ver el contador de antes, que solamente hace operaciones de deber y haber frente a una computadora. Eso lo va a hacer la computadora. Tú ahora tienes que ser un analista, mucho más, un contable que analice números, que pueda tener parte de la emoción, cosas que no va a sustituir una máquina, por lo menos no la vemos en el corto plazo. Dígame, con la inteligencia artificial, todo lo que se está haciendo hoy en día, en mi área también, ahí bueno, uno puede elaborar, bueno, en el área de un escritor, se puede incluso con la inteligencia artificial, algunos ya hasta han salido y han sido noticias justamente por haber publicado algún libro que viene de la inteligencia artificial, no de su cerebro. Pero la realidad es que sin duda son grandes herramientas. Ahora el punto está en la especialización que acompaña a esa gran tecnología para sacar el provecho sin perder la identidad.
Totalmente. Ese es el reto que el mundo se presenta, ese equilibrio entre una tecnología que aparece y que parece ser tu enemigo para quitarte puestos de empleo y el equilibrio de que tú estés educando a las futuras generaciones precisamente Exacto. para abordar ese reto. El tema es si la discusión está en estos momentos en nuestro pensum de trabajo en Venezuela. Ese tema está muy avanzado en algunos países del mundo, pero por ejemplo los países que están de retaguardia en esto son precisamente Latinoamérica, África, Arabia Saudita. Europa se ha preocupado muchísimo de que los estudiantes que empiezan a estudiar hoy empiecen a formarse para las profesiones que van a tener cuando salgan de la universidad, que son las profesiones dentro de 5 años. Sí, Entonces es un tema de gran discusión, desafío. un gran desafío mundial, y Ujú. ese es el tema hoy en día que la OIT pues tiene más preocupado, y que este estudio que tú recoges hoy, bueno, nos muestra su cara más dura, pues. Como también el otro gran desafío es una distribución mejor de la riqueza. Ese sigue. Ese es el mega desafío, de que la riqueza hoy en día, como le decía al principio, está en pocas manos, ¿no? La mayor cantidad de riqueza Buena, del mundo se concentra en un 5% de la población y esa distribución nunca se termina de lograr. Buenísima tu interpretación. Antes de la pandemia, el Ujú, instituto que se encarga de esto, que era Lincoln, había dicho que por primera vez en la historia los que tenían dinero eran más que los pobres. Eso parece una cosa que hay que pensarla, pero antes de la pandemia era la primera vez en la historia, desde Adán y Eva, que la población que tenía ingresos para no ser pobre era ujú. mayor que los pobres. Eso un día se revirtió. Y la causa fundamental es lo que tú señalas. No es que el planeta sea más pobre, es que está la desigualdad de la riqueza. Muchos están ganando poquito, ganan mucho, y muchos no ganan lo Sí. suficiente. Es- Esa es- distribución de la riqueza es un tema que aborda también los objetivos del ODS, que es gravísimo porque no estamos cumpliendo, y en el 2030 estoy seguro que vamos a tener malas noticias, por lo menos esos objetivos que son el 1, el 8, el 10, que son trabajo wow. decente, desigualdad, pobreza. Esos temas creo que no estamos avanzando a la velocidad correcta. Y se ve, se siente, señor Jorge. Mil Ujú. gracias. Es muy evidente, Gracias a así ti, es. Gladys, un placer y siempre hablar contigo. Igualmente, Jorge Roy, miembro de la Organización Internacional del Trabajo, 2:37. Hacemos una pausa, en breve regresaremos.